Combinación de factorizaciones. Vamos a resolver el problema inicial que dice factoriza el trinomio, que es un binomio, 18x cuadrado menos 200y cuadrado. Vamos a dar solución a este problema. Lo primero que hacemos es evaluar si el polinomio tiene factor común. Y vemos que en efecto los coeficientes al menos tienen mitad. Vamos a verificar si solamente tienen mitad con el MCD. El MCD de 18 y de 200. Veamos, para empezar ya dijimos mitad. 9 y 100. Ahora, 9 solamente tiene tercera y 100, ya que la suma de sus cifras 1, 0 y 0 no es múltiplo de 3, no tiene tercera. Por lo tanto, el MCD termina acá, es 2. Y si vemos las variables, ninguna es común, por lo tanto, factor común únicamente tenemos numérico, que es el factor 2. Ahora abrimos paréntesis y escribimos 9 con la x cuadrada y luego menos, nos quedaría la siguiente división 100, también 200 entre 2, vemos que nos da 100, se puede encontrar de esas dos formas, y y elevado al cuadrado. De esta manera tenemos la factorización mediante factor común. Ahora, evaluamos el paréntesis. Si lo que está dentro del paréntesis se puede factorizar, por alguna estrategia hay que factorizarlo. Vemos que en esta oportunidad lo que está dentro del paréntesis es un binomio. En el caso de los binomios, las estrategias que hemos visto de factorización solamente ha sido una, que es la diferencia de cuadrados perfectos. Entonces evaluamos si esta diferencia está formada por cuadrados perfectos. La raíz del primero sí tiene raíz, la del segundo también tiene raíz y es una diferencia. Entonces tenemos acá una diferencia de cuadrados perfectos. ¿Y cómo se factoriza? Bueno, en primer lugar ya hemos indicado el factor 2 y luego abrimos las dos parejas de paréntesis donde vamos a poner la suma de raíces, 3x más 10y, y la resta de las raíces en el mismo orden, 3x menos 10y. Ahora, estos dos paréntesis, factores polinomios, tenemos que evaluarlos si todavía se pueden factorizar por alguna estrategia adicional. Veamos que son binomios. Entonces, como ya dijimos, solamente conocemos para los binomios la diferencia de cuadrados. Entonces, si acá en este factor binomio resta, que tenemos la diferencia, si estas dos cantidades tuvieran raíz exacta, se tendría que repetir el proceso de factorización. Para este ya nos hubiera quedado dos paréntesis y esta diferencia se partiría en otros dos paréntesis. En caso fuera una diferencia de cuadrados perfectos. Lo que le quiero decir es que cada vez que nosotros hacemos la factorización hay que evaluar si los polinomios en los paréntesis todavía se pueden factorizar. A eso nos referimos con combinación de factorizaciones o factorizaciones sucesivas, que factorizamos una vez, pero el polinomio que nos ha quedado en un paréntesis, 1, 2, 3 o todos los polinomios que nos han quedado, se pueden factorizar, se factorizan, y ahí se verifica que estos factores o estos polinomios factores no se pueden factorizar, o si se pueden, y si se puede, pues se tiene que seguir factorizando, hasta que ya no se pueda. En esta oportunidad, el resultado que nosotros tenemos, 2 y en el primer paréntesis 3x más 10 y en el segundo paréntesis 3x menos 10 no se puede factorizar, ya que son binomios y ya no hay diferencia de cuadrados perfectos, pero si lo hubiera se tendría que factorizar. Entonces, a eso nos referimos con factorizaciones sucesivas. En general, cuando factorizamos un polinomio cualquiera, lo primero que verificamos es el factor común, monomio. En caso de que lo tenga, se extrae y luego se factoriza el segundo factor. Si los términos del polinomio no tienen factor común, entonces vamos a factorizar directamente con alguna de las estrategias que ya conocemos. Este proceso se va a repetir siempre para cada uno de los factores resultantes si es posible, hasta dejar expresado el polinomio original como un producto de polinomios más simple, en los que ninguno de los factores se pueda factorizar por alguna de las estrategias que nosotros conocemos. Recuerda que podemos verificar si la factorización está bien multiplicando todos los factores y el resultado nos tiene que dar el polinomio original, que es el que estamos factorizando. Esto no es obligatorio, pero si en algún caso tenemos dudas o queremos verificar alguno que otro, podemos hacer la multiplicación, ya que la factorización es el proceso a la inversa de la multiplicación.
Los ejercicios propuestos son factorizar los siguientes polinomios. Vemos que hay 3 diferencias, hay 3 trinomios. En los 6 vamos a evaluar la existencia de factor común, número o variable. Vamos a factorizar por factor común y luego vamos a evaluar el polinomio que nos quedó en el paréntesis. Este puede ser como hay trinomios acá y hay binomios, en el caso de los binomios tenemos que observar si hay una diferencia de cuadrados perfectos. En el primero, ese polinomio en el paréntesis habrá que ordenarlo para que quede positivo menos el segundo, ¿verdad? Positivo y negativo y se vea la resta. Porque si dejamos el binomio factor común, cuando saquemos el factor común y el binomio que nos queda en el paréntesis, lo dejamos en este orden, en el literal A, no vamos a ver la diferencia de cuadrados a menos que cambiemos el orden de los dos términos. Que pase el positivo en primer lugar y el que está con el signo menos en segundo, y ahí vamos a ver la diferencia de cuadrados. En el B, pues después de aplicar la factorización por factor común, nos va a quedar la diferencia de cuadrados, la vamos a lograr ver sin problema. Igual en el literal D, después de sacar factor común, en el polinomio nos va a quedar en el paréntesis, nos va a quedar la diferencia de cuadrados. En los otros 3 casos tenemos trinomios, después de sacar factor común vamos a evaluar en este orden. En primer lugar, trinomio cuadrado perfecto, las características. Si no es trinomio cuadrado perfecto, se evalúa el trinomio x cuadrado más bx más c. Si no aplica porque el coeficiente de la incógnita al cuadrado, de la variable al cuadrado, es distinto de 1, entonces trinomio ax cuadrado más bx. Pero en el caso de estos dos, o mejor dicho de estos 3, estoy más que seguro que solamente tendremos la posibilidad del trinomio cuadrado perfecto y trinomio x cuadrado más bx más c.